Gustavo Bren, a quien ya mismo le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte, ¿eh? Un gusto, Pedro. Un gusto a Igualmente. toda la audiencia. ¿Me ven bien? ¿Está todo bien ahí? Todo perfecto, maravillosamente bien. Acá Gonzalo me da el ok, así que está todo bárbaro. Martín ahí está trabajando también, editando, compaginando. Bueno, siempre acá activos, como de costumbre. Gus, ¿cómo viene la mano con la economía de la Argentina? Prácticamente ya ingresando en un nuevo mes y realmente con una serie de variables realmente muy interesantes para analizarlas, ¿no? Bueno, la vez pasada hicimos un programa que lamentablemente no se pudo subir. Lamentablemente no. Ujú. Vamos a tratar de repetir algunas cosas hoy, Sería bueno, sí, sí, como más para... más lo que pasó de la semana pasada a esta. Bien. En cuanto a la Argentina, eh, yo no me caracterizo por hablar de coyunturas. Ajá. Hace años que se está hablando de dólar, déficit fiscal, eh, coyunturas, todos los días coyunturas, Tal ¿no? cual. Sí. Obviamente que la prensa necesita coyuntura porque si no, Sí, no tiene programa. O claro. sea, haces un diagnóstico final y decís cierro la radio. Eso. Eso yo lo puedo entender. Pero Ujú. bueno, yo tengo que tratar de colaborar con Galáctica, Te agradezco. y esclarecer un poco de forma sintética y metafórica lo que yo estoy viendo de Argentina. Bien, a ver. La Argentina en algún momento de su historia fue un país 20-80. Ujú. O sea, 20% de pobreza, 80% de gente no pobre. Sí podía haber muchos humildes, Sí. pero no pobres. Pero hoy ¿Está? fíjate que estamos prácticamente arriba de un 42, 43% y ni A hablar eso voy, a lo eso que voy. hablamos la semana pasada con la gente del observatorio de la UCA, el área infantil, que Sí, anticipábamos lo que se dio a conocer sí, justamente hoy, varios días después, ¿no? a eso voy. Ujú. Quiero el resumen. A ver. Pero claramente éramos un país 2080. Ujú. Bueno, el mundo fue evolucionando, pasaron muchas cosas en el mundo, Sí, pero la Argentina se fue caracterizando en algún momento por haciendo una metáfora, meter basura abajo de la alfombra. claro. Sí. Eso podemos llamar crisis recurrentes, inflación recurrente, déficit Ajá. fiscal recurrente, corrupción, todas las hierbas que la gente ya sabe y que yo no las quiero ahora repetir. Ajá. Esa basura bajo la alfombra, de la linda alfombra que es Argentina, es metáfora, Sí. eh, se fue acumulando y a mí no me gusta dar nombres porque yo soy un analista político-económico y entonces yo no voy a dar ningún sesgo de mi ideología, Sí. este, porque tampoco tengo una ideología definida, tengo la ideología del sentido común. Ujú. Y hubo algunos intentos de limpiar un poco la basura. Uno de ellos fue Ilia, duró muy poco, lo sacaron con su aspiradora. Ajá. Otro fue Frondizi, lo sacaron con su aspiradora. Se alternaron gobiernos de un partido que comienza con la letra P y golpes militares. Se fue cada vez acumulando más alfombra. Llegó un presidente con la letra M, no hace mucho. Este, Estaba en la duda de si hacer shock o gradualismo. Eligió por el gradualismo y lamentablemente no pudo sacar nada de la basura de abajo de la alfombra. Ujú. Y entonces hoy llegamos a un personaje con la sociedad cansada, hastiada, Sí. empobrecida, bueno, con todo lo que ya sabemos. Y viene un señor Milei con una aspiradora fabricada no sé dónde. No estoy criticando, simplemente estoy describiendo. Y dice, esto hay que limpiarlo, porque si no se limpia esta basura, la Argentina es un país inviable y en vías de 80-20. 80% de pobreza y 20% de no. O sea, Tremendo, se, ¿no? inver,
invirtiéndose la ecuación del 2080 al 80-20. Viene con una aspiradora potentísima, la pone abajo de la alfombra, está haciéndola funcionar como puede, porque es un partido que tiene muy poco poder territorial y parlamentario, pero mi gran miedo es que cuando termine o en algún punto de la limpieza de lo que hay abajo de la alfombra, la basura, se dé cuenta que nos quedamos sin alfombra. ¿Ok? Es durísimo esto, ¿no? Pero realmente es parte de la realidad. De alguna manera esto tiene que ver con lo que se conoció hace un rato nada más, que el propio Javier Milei llamó ignorante de pronto a López Obrador y calificó como asesino terrorista a Gustavo Petro, lo que ha producido una tremenda crisis diplomática que se está viviendo en estas horas con Colombia, tras las propias declaraciones del presidente argentino, y que de alguna manera ya está confirmado que Petro va a retirar al embajador de Buenos Aires, expulsando también al representante argentino en Bogotá. Mirá los bolonqui que nos estamos metiendo. ¿Es necesario esto, llegar a este tipo de situaciones? Pero está bien, pero Pedro, eso yo te entiendo, pero siguen siendo circunstancias. Yo voy a algo, por ejemplo, más concreto. A ver. Una senadora de Jujuy puso 11 asesores familiares. Un presidente que viene y dice que es anticasta, ¿qué tiene que hacer con esa senadora? Darle una patada en el traste directamente, ¿no? Automáticamente. ¿Lo hizo? No lo hizo, ¿no? El mandatario no lo hizo. Entonces, teléfono, presidente Milei, teléfono para usted, directo, directo, se lo estamos comentando. Obviamente que hay muchos casos en el mundo de presidentes que quisieron cambiar la cosa radicalmente y terminaron con un agujero en la cabeza. Kennedy, Gandhi, hubo muchísimos, Sadat. Entonces, bueno, evidentemente no debe ser fácil lidiar con toda la rosca. Pero acá viene el problema. A ver. Por primera vez, en Argentina están surgiendo dos fenómenos clarísimos. Uno es que la clase media se está empobreciendo a un ritmo muy grande y lo único que tiene el actual presidente es el apoyo popular, porque no tiene ni el parlamento ni territorio, con lo cual me pregunto qué va a pasar cuando ese apoyo popular comience a caer. Ese es un tema. Y el otro tema es hasta cuándo, porque la oposición está noqueada, pero se está empezando a recuperar, a rearmarse. Bueno, lo que pasa es que esta tremenda situación económica es caldo de cultivo para que volvamos a tener roscas impresionantes a mediano plazo, ¿no? Exactamente. Sí. Y además se está promoviendo otro fenómeno muy atípico en la Argentina, casi único, que es que aquellos que decían en Argentina lo único que sirve es tener dólares guardados, hay inflación en dólares. Ahí está. El índice Big Mac, para aquellos que no conocen, es un índice que se crea para saber cómo están los precios en el mundo. Hoy Argentina tiene el quinto Big Mac más caro del mundo, pero el salario promedio es el número 47. Ahora, dicho esto, si vos me preguntás qué va a pasar, yo te tengo que decir, no sé, es imprevisible. Sí te puedo decir que esto está siendo un fenómeno global, a nivel mundial. ¿Está? Cada vez hay gente que descree más en las democracias. La gente vive más ordenada y con niveles de seguridad, y no es una creencia mía, lo describo, en países autoritarios que en países democráticos. Los populismos, la gente está asqueada, por ejemplo, en Europa, ¿no? Sí. Está asqueada de la burocracia
de el mercado común europeo, todos los burócratas que ganan 10.000 euros por mes y no hacen nada, y ahora están promoviendo para que se baje la edad para llamar a jóvenes a la guerra. Claro. Y están restaurando los servicios militares. Exactamente. Y están diciendo que tienen que aumentar 2 o 3% del PBI para armas. Entonces, yo voy a decir algo que, y después me haces las preguntas que quieras, pero mi sentencia final, y yo soy una persona muy optimista dentro de mi círculo, pero a la humanidad yo la veo que está viviendo tiempo de descuento. O sea, los 90 minutos terminaron. Sí. Estamos en tiempo de descuento. Porque cuando la gente dice, bueno, porque hay 3 superpotencias y una lucha geopolítica, Rusia, China y Estados Unidos, señores, no se equivoquen. El presidente de Corea, de Pakistán, de la India, de Israel, de Irán, se levantan locos, apretan un botón y hay una guerra nuclear general en el mismo momento. Lo hablábamos, hoy estábamos charlando justamente con Polimata de ese tema, ¿no? Preocupados justamente por esto que vos comentás, y hay 2 focos muy fuertes, que son justamente Medio Oriente y el conflicto de Rusia con Ucrania, donde realmente está prácticamente involucrado gran parte del planeta, ¿no? La parte de Estados Unidos que ejerce su presión, Europa con lo suyo, los países asiáticos que también tienen sus intereses, y ese tema que no termina de resolverse, que es lo del conflicto palestino-israelí, que tiene décadas, ¿no? Y que parece ser de que los intereses son más fuertes que ver cómo cuidamos la vida de los seres humanos, ¿no? Voy a explicar algunas cositas. A ver. Para una campaña presidencial en la Argentina se necesitan 100 millones de dólares. Para una campaña presidencial en Estados Unidos se necesitan aproximadamente 1.000 millones de dólares. Entonces, si el que financia la campaña es el lobby armamentístico, después al presidente le va a decir, escúchame, vos sos presidente, tenés que armar guerras, porque nosotros te financiamos. Claro. Si es farmacéutico, va a aparecer un bichito. Exactamente. Y ya lo hemos experimentado, todos estos hechos y estos casos se han vivido muy claramente, bien. La humanidad lo ha transitado, ¿no? Muy bien. Para finalizar y entrar a tus preguntas y respondo las que quieras, lo que terminó de, la palabra es muy fea, pero lo voy a decir igual, de pudrir todo. ¿Estoy en cámara yo? No, ¿no? No, estamos con imagen fotográfica, bueno, porque no te podemos no conectar. Hay ningún problema. No te podemos conectar. ¿Tenés tu teléfono celular? Sí, ¿Tenés tu teléfono celular? Levántalo nada más. A ver. Levántalo. Mostralo en la pantalla. Sí, está ahí. Esto, lo muestro para que veas que estamos directamente con tu imagen, ¿no? Esto es lo que terminó de pudrir todo. Y voy a explicar por qué. Hace 35 años vos ibas al conurbano y le preguntabas a alguien ¿dónde queda Cancún? Y te decía, no tengo la más mínima idea. Hoy, a través de este aparatito, todo el mundo está informado y lo que se generó es una pobreza resentida. Eso es gravísimo. ¿Okay? Gravísimo, claro. Entonces, bueno, dicho eso, estoy abierto a alguna inquietud tuya, alguna pregunta. Vos estás hablando concretamente justamente que las nuevas tecnologías le taladraron el cerebro a la gente o terminaron de despertar un montón de cuestiones que se ocultaban. Este hecho se ve de alguna manera trasladándolo, te diría yo, a cómo están operando algunos mandatarios que directamente han hecho campaña y se manejan directamente a través de los contactos en las redes sociales con la sociedad. Esto ha generado mayor división y una mayor ruptura justamente de la integración de los pueblos, de las sociedades. ¿Cómo puede repercutir en materia económica esta cuestión, Gustavo, que tiene mucho que ver con todo esto que estamos viendo, toda esta pudredumbre generalizada de grandes nichos de corrupción que están avalados justamente
por el sector político, ¿no? Y que están generando un daño atroz, tremendo, como nunca se ha visto en la historia de la humanidad. A ver, los ciclos cada vez van a ser más cortos. Ujú. Ya no hablemos de reelecciones. Los ciclos gubernamentales van a ser cada vez más cortos, con dificultad de gobernantes de llegar a final de su periodo presidencial. Ajá. Eso yo no tengo duda, porque a mí, por ejemplo, lo que me da mucho miedo es que hoy hay muchos trabajadores en Argentina que son pobres. Trabajadores Sí. que son pobres. Esa gente en algún momento se puede movilizar, el apoyo a la presidencia cae a niveles mínimos, Ujú. y bueno, no van a poder reprimir a millones de personas si quieren manifestar su descontento. A eso tenemos que sumarle toda esta gente que va siendo despedida por el reacomodamiento de la obra pública Claro, y de bueno, las instituciones del Estado, ¿no? claro. No hay concientización de la clase política de que piensen que esto evidentemente genera una hecatombe social dentro de lo que son los parámetros de una economía totalmente destrozada como la es la Argentina y la de otros cuantos países de Latinoamérica, pero que ha repercutido notablemente en un país que otrora fue la, digamos, zona de cierta riqueza de mayor envergadura dentro del planeta. ¿Qué intenciones hay de parte de la dirigencia política local avalada por las operaciones que hacen los grandes grupos internacionales? Esto es lo que habría que preguntarse, ¿no? Hoy las únicas intenciones de la dirigencia política es Ujú. enriquecerse. ¿Por qué? Porque no puede haber intenciones. ¿Y por qué no puede haber intenciones? Porque no hay ¿Y por soluciones. qué ese delirio de apoyar fervorosamente a un dirigente que se sabe que está haciendo las cosas mal o que no tiene la capacidad intelectual y de manejo para resolver los graves problemas que tiene la sociedad? ¿Por qué terminamos siempre, más que nada los latinoamericanos y los argentinos, ¿no?, equivocándonos con tanta frecuencia, Gustavo? Los argentinos no nos equivocamos. Los argentinos tenemos un sistema que es el balotage, Ujú. en donde tenés que elegir entre excremento de perro o excremento de gato. Eh, Lamentablemente, en cuanto a los políticos, hago una metáfora. Si yo le ofrezco a una radio que me dé una hora de su tiempo, le doy $2 millones por mes para contar chistes verdes, Ujú. seguramente me lo dan. Sí, o para hacer programas basura Entonces, como Gran Hermano o esto o el otro, toda bueno, esa bueno, entonces, porquería que realmente le bueno, termina taladrando el cerebro a la gente y le genera un bueno. boludismo crónico como el que estamos viendo en la Argentina en los últimos tiempos. ¿Hasta qué punto está la complicidad de los grupos empresarios con los medios de comunicación que operan para destrozar la mente y la capacidad intelectual de las personas? Totalmente, porque la Argentina dejó de ser competitiva hacia el mundo. Entonces el que fabrica lamparitas de semáforos no las puede vender al exterior porque el precio está excedido por la cantidad de impuestos que han puesto acá. Entonces solo puede ir a el gobierno, al político de turno que está en el área, y el político le dice: ¿a cuánto me la vendés? A 100 pesos se la puedo vender. Bueno, yo te voy a comprar 5.000, pero facturámela a 350 pesos. Vos te quedás con 250 pesos y yo con 100. Y ahí se fue la plata de las escuelas, y Ujú. ahí se fue la plata de los hospitales, Ujú. y ahí todos estos políticos tienen departamentos en Ujú. Miami, en Más todo lo que se han Ibiza y robado, cosas. claro. Más lo que se han Voy a... robado de la caja de jubilaciones, del ANSES, bueno, Claro, todo claro, eso, pero claro, claro. ¿hasta cuándo es sostenible una situación de estas características? Hay que preguntarse, Bueno, mira, Gustavo, porque mira. evidentemente la presión llega a un punto en que termina siendo insostenible, Bueno, ¿no? Y más con los bueno. tremendos ajustes que la gente se sabe que no los puede soportar, que no los va a tolerar, porque ya teniendo en cuenta, por ejemplo, si analizamos lo que pasa con la gente de la tercera y cuarta edad, gente que ha trabajado 40, 45 años aportando y hoy está recibiendo
una miseria de 200.000 pesos y los dirigentes políticos hablan como si, bueno, le estarían dando un beneficio increíble cuando saben que la gente se caga de hambre. Entonces, Bueno, ¿hasta cuándo se sostiene una situación de estas características? agarremos el experimento social de Venezuela para responder tu pregunta. En vez de juntarse 5 millones de venezolanos y entrar empujando al Palacio de Miraflores, 5 millones o 6 millones de venezolanos se fueron del país. Entonces, si vos me preguntás hasta cuándo, no te puedo dar la respuesta. Te voy a dar una metáfora interesante de la Argentina. A ver. Es interesante la idea que implementó Rodríguez Larreta de los cestos de basura negros y verdes. ¿Es interesante? Es interesante, ¿no? Sí, no, pero es interesante. Sí, bueno. Bueno, vos a la tarde vas a la calle y ves que está todo revuelto porque los papeleros, los cartoneros, necesitan sacar todo para vivir del cartón. Con lo cual, no hay solución posible. O sea, esto es una clara ejemplificación de la triste realidad de la Argentina de estos tiempos. Sí. Entonces, que no están capacitados los dirigentes políticos de la Argentina como para producir ese cambio, nos van a seguir engañando con el verso del Fondo Monetario Internacional, intentando pagar una deuda con el hambre de la gente, mientras esto que vos planteabas, el enriquecimiento de un sector determinado que busca más poder, que busca, digamos, apropiarse de cosas puntuales para generar negocios, va a seguir avanzando en detrimento de la digna calidad de vida de los ciudadanos. Totalmente, porque primero, en la clase política no hay intelectualidad. Y si hay intelectualidad, número uno, no hay. Si la hay, se va para la parte ideológica que le conviene. Voy a dar nombre y apellido. A ver. El señor Lustó, que votó diferente de todo su bloque. ¿Está? Sí. ¿Por qué? Porque pensó que iba a estar en el lugar del hermano de Macri. ¿Está? Entonces, una vez que entras a la política, terminas contaminándote. Es así. O te contaminás a los 3 días o te echan. No hay otra forma. Un país es sostenible en esas condiciones cuando viene la gente del Fondo Monetario Internacional que está en el país en estas horas, indirectamente dan a entender a los propios gobernantes que tienen que levantar la pata del acelerador, porque ellos, bueno, evidentemente quieren cobrar, pero en las condiciones que ven que está el país, no saben qué es lo que puede pasar. ¿Puede tomar conciencia el gobierno que la situación tiene una gravedad, una envergadura inimaginable y seguir jugando con fuego? Para las grandes potencias, sus patios traseros, cuantos más pobres y más caóticos, mejor. Tremendo. ¿Ok? Gracias, Gustavo. Hablamos en otro momento de la semana, pero realmente queda el tema picando ahí fuertemente porque, digamos, hay un ambiente muy raro en la Argentina y realmente hay que llamar a la concientización de la clase dirigente, que esto no se desborde, que no se abusen, porque evidentemente todo tiene un límite. Y la gente, yo creo que de alguna manera está marcando en estas horas en la Argentina que el tema está muy complicado. Esperemos que tomen conciencia, ¿no? Porque el tema económico es fundamental, los negocios que están haciendo otra vez los grandes grupos en Argentina pueden ser beneficiosos, pero no se sabe hasta qué momento, ¿no? La cosa puede empezar a bramar, ¿no? A lo mejor, Pedro, necesitan un chachás en la cola. Y es probable. por parte de la sociedad. Ahora, bueno, no sé cómo eso va a ser, eso no te lo puedo decir. Es un tema impredecible. Te mando un gran abrazo y hablamos en la semana, Gustavo. Gracias como siempre. Un abrazo grande. Muy Gracias. gentil.